la situación, las noticias de mayor impacto en la República Dominicana, gracias a las personas que nos siguen de manera puntual cada día. Con Francisco de la Rosa pretendemos trabajar con Alfonso Torres Ulloa, que a lo mejor ya está listo para ver todo cuanto ha acontecido en las últimas horas. Los organismos que tienen que ver con meteorología avisan que va a estar lloviendo en el territorio nacional en estos últimos 3 días. Estaremos aquí y esperamos que la gente que tiene que salir a trabajar, a estudiar y hacer diversas actividades, vayan con la mayor protección, con su sombrilla y los zapatos adecuados para movilizarse mientras llueve, porque como ha dicho el merenguito aquel, que guerra avisada no mata soldados. Andar siempre preparado, sobre todo cuando las autoridades encargadas de dirigir un renglón de la vida nacional, de la seguridad, nos advierten lo que puede ocurrir. Y ya los de las lluvias nos los han avisado, y entonces tenemos que estar preparados y preparadas para tener esa precaución. Ya tengo ahí a Alfonso Torres de frente, a quien le abrimos la plataforma para comenzar a desarrollar este programa de hoy, martes. Estamos a 15, ¿no? 15 de octubre del año 2024. Adelante, Alfonso. Yo tengo rato hablando aquí, parece que estaba hablando solo y fuera del aire. Me envían el enlace. Arranque. Pero bueno, no sé. Estamos aquí, Juan Francisco. Si alguien lo oyó, está bien. Adelante, Juan Francisco. Adelante. Alfonso, dijimos ayer que nunca es tarde para hablar de cultura, para hablar de educación, para hablar de libros. Le solicito que cojamos unos minutos para que usted fundamente la razón de ser de cada uno de los 3 libros que puso en circulación el viernes sobre Dajabón. La motivación, si no lo puedes hacer de una manera, si quiere breve, si quiere aprovecha el tiempo que sea necesario, porque para hablar de cultura hay que estar siempre listos. Dijimos nosotros que una provincia que tiene tanto conflicto como Dajabón, porque ahora mismo en el día de hoy se anuncia en los periódicos de circulación nacional que los haitianos van a cerrar del lado que a ellos les corresponde en protesta por las personas que están siendo regresadas a su patria. Entonces, lo que tiene que ver con la identidad nacional hay que fortalecerlo, y nosotros creemos que esos 3 libros vienen a fortalecer la cultura y la educación de Dajabón. Por eso solicitamos una explicación de la razón de ser de cada uno de ellos. En atención a su comentario, yo había empezado a hablar de la reforma y los pobres y la cosa, pero bueno, no sé exactamente cómo es que es la onda aquí. Ya he perdido el contacto de esto. Mire, parecería que lo que tenemos que hacer los dominicanos es irnos del territorio y dejarle esto a los haitianos. Parece que no hay otro camino. Y que las potencias, eso es lo que quieren. Llevar a los dominicanos para Europa y Estados Unidos y dejarle esto a los haitianos. Parece que usted no ha visto lo que está pasando en el este. Pero bueno, yo no soy el presidente de la República. Que cierren y la dejen cerrada.
Pero ¿cuántas veces que los haitianos se van a hacer pipí en nosotros? Cierran la frontera cuando ellos quieren. Y si los dominicanos la cierran, tocan el grito, hay que abrírsela. Duarte, ven a ver lo que está pasando. Mire, Juan Francisco, en atención a su pregunta. Yo anoche vi el programa que usted hizo ayer. Muchas gracias por los comentarios. Se trata de recuperar memoria. En todos nuestros pueblos hay un caudal de historia digna de ser contada, y de ser contada no para que consten anaqueles, sino para que los ciudadanos de cada comunidad tengan presente su propia historia, porque solo quien conoce lo que tiene puede amarlo. Si usted no sabe lo que tiene en su mano, no podrá amarlo nunca. Por ejemplo, Neiva tiene una historia hermosísima desde el punto de vista histórico, pero igual desde el punto de vista literario. Entonces, eso, la gente de Neiva, los neiveros, diría yo, ¿verdad? Deben ser los neiveros, deben conocerlo. Para eso deben estudiarlo, buscar lo que ha sido su patrimonio histórico. Igual Dajabón, lo propio Montecristi, tiene una historia bellísima. No solo con lo de José Martí, Máximo Gómez allí, con lo de Desiderio Arias también, Manuel Aurelio Tavares Justo, los Jiménez Grullón, o los Jiménez. Es decir, hay toda una historia de Montecristi. Entonces, los pueblos deben procurar desentrañar su historia, y que esa historia desentrañada en las aulas de esas comunidades, las aulas de la escuela de esas comunidades, se pueda llevarle ese conocimiento histórico local a sus futuros ciudadanos, a la gente que debe amar el terruño. Y eso, por supuesto, cuando usted suma historias locales, nos dan una visión de lo nacional. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros estamos trabajando aspectos de la historia de Dajabón. Digo aspectos porque en un pueblo con 100 años de existencia, 200 años de existencia, es mucho lo que se puede escribir, es mucho lo que se ha hecho y es mucho lo que hay que contar. Entonces, procuramos que segmentar. Por ejemplo, preparamos un estudio sobre la historia literaria de Dajabón. Hermosísima. La idea era escribir una antología. Todo lo que encontramos no nos permitió hacer una publicación como antología. Entonces lo recogimos como memoria literaria de Dajabón, donde ahí está todo el que escribió, que pudimos encontrar como dajabonero o en Dajabón, porque hay gente que llega a un pueblo, se enamora de ese pueblo, y sus pulsaciones del alma, lo que sus ojos van mirando, lo que sus manos van tocando, lo dejan asentado en un poema o en un artículo o en una prosa, en un ensayo breve o en un artículo de opinión. Entonces, esas cosas hay que recogerlas. O escriben un cuento. Gente que llegó a un pueblo y se asentó allí. Por ejemplo, yo encontré unos poemas del padre jesuita Arturo Pérez de Soba, que vivió 6 años en Dajabón, 2 como cura párroco y 4 en Loyola como profesor, pero además estuvo 2 años en Restauración, que es parte de la provincia, pero ahí en el pueblo tuvo 6 años, con una vivencia intensa, dando misa todos los días o entrando al aula todos los días, ambas cosas a la vez en algún momento. Entonces, convivió con la juventud de Dajabón durante 6 años, impactó a una generación y además escribió unos poemas bellísimos desde la nada. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año comenzó ese sacerdote a servir en Dajabón? En el 64, 65 estuvo en Restauración. 66, 70 fue profesor en Loyola, Dajabón, y 70, 72 fue cura párroco. Pues en una época dura, la época de la posguerra, y de una juventud a nivel nacional en efervescencia,
con todo lo de Cuba ahí presente y la efervescencia de América Latina. Entonces, este cura escribió verso bellísimo, pero no desde esa perspectiva guerrerista, sino cultivando lo más puro del verso. No es que la poesía social no sea pura, quizá la más pura de la poesía, pero es el hombre que le tocó amanecer un día en partido, en una casa, fue a oficiar misa y amaneció allí, y aquel amanecer, las vacas, el ordeño, hervir la leche, sancochar la yuca, los pajaritos cantando, él coge ese escenario que él vive con los oídos, con la mirada, ve la vaca, el ordeño, escucha los pajaritos, luego ve que en leña están hirviendo la leche, en leña están hirviendo la yuca, y luego comérsela. Entonces, todo eso él lo lleva a un hermoso poema. Entonces, es el cura que va caminando por las calles de Dajabón, que ve los mercaderes, el pregón, el que anuncia la yuca, el mango, el aguacate, la china o la naranja dulce, ¿no? El pregón, como se decía en los pueblos. Y eso, él lo lleva a un poema. Me gustan las calles de Dajabón, me gusta su pregón. Entonces, es un poema hermosísimo. Entonces, eso hace parte de la memoria literaria de Dajabón, de un sacerdote que aún siendo español, vivió en Dajabón. Entonces, pero eso es parte de la historia. Usted no lo puede soslayar, al contrario, debe reivindicarlo y exaltarlo. Entonces, bueno, recogimos en un texto la memoria literaria de Dajabón. ¿Para qué? Los que vengan atrás, que quieran conocer ese filón de la historia de nuestro pueblo, encuentren una documentación determinada. Porque los documentos históricos se van perdiendo, sobre todo en este país que no hay o no había una cultura archivística. Ya hoy la cosa es distinta con el gran trabajo que ha hecho Roberto Casá en el Archivo General de la Nación. Sí, ya hay una cultura de recoger documentos, de salvar documentos para la historia. Eso es importante. Pero bueno, Alfonso, ¿pudiéramos decir que ese sacerdote de los exiliados españoles que estaban aquí? No, era un cura, yo no voy a decir que era fascista, ni mucho menos. Era un pero cura conservador. Era un cura de derecha, era un cura muy de derecha. La Compañía de Jesús es derechista en sentido general. No quiere decir que usted no se encuentre a un Regino Martínez, que siendo jesuita, tiene un matiz distinto de mirar la cosa. Pero era un cura español comprometido de alguna manera con el franquismo. Estuvo en China y estuvo en Europa, en Alemania, para allá, y llegó para acá. De aquí se fue y volvió. Es un cura interesante, muy culto, como son los jesuitas, muy culto. Entonces, bueno, no se metió mucho en esos temas, aún viviendo aquí la posguerra, pero cultivó el verso desde la cotidianidad, y la vida misma es poesía. Cuando usted se come un mango, es un acto poético, porque incluso para que la naturaleza pueda sintetizar, procesar los elementos atmosféricos con la naturaleza misma de la mata del mango, todo eso es poesía. Entonces, la cotidianidad es poesía. Lo que hay que trasladar esa cotidianidad a letras rítmicas, armónicas, preciosas, que nos den el poema. Entonces, él de esa cotidianidad hizo poesía, bellísima poesía. Incluso, él publicó 6 poemarios. Yo estoy trabajando recuperar uno de sus poemarios para, bueno, recuperar quizá no sea la palabra, porque el poemario está ahí. Yo lo localicé en la Biblioteca Nacional, porque en el archivo no está. Entonces, del archivo llamaron a la biblioteca y le dijeron, sí, aquí hay 2 poemas del padre Arturo Pérez de Soba. Entonces, fui a la Biblioteca Nacional y me encontré con este libro donde están los poemas de Dajabón o de Dajabón, y estoy animado a hacer una publicación nueva, una segunda edición de ese libro, porque es un libro que hay que conocerlo. Es un libro, los 6 libros son interesantes, pero me motiva más este que recoge los versos de Dajabón, toda vez que están los poemas de Dajabón. Y trabajar los 6 libros yo pudiera hacerlo, pero
y para publicarlo, ¿dónde está el camino? Me chequea, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde está el camino? Y ese es un trabajo que hicimos, Juan Francisco. Hay otro trabajo, apuntes históricos sobre Dajabón, que recoge no solo el nacimiento del pueblo como tal, allá hay elementos de la constitución del pueblo dominicano. ¿En qué momento va surgiendo la denominación de dominicano, la denominación de pueblo? ¿En qué momento vamos dejando de ser español o España o colonia española para empezar a constituirnos en pueblo? Que luego ya en el 44 nos constituimos en nación, porque el Estado de 1821 no logró cuajarse, porque antes de los 3 meses irrumpió aquí el ejército de Haití y cortaron la flor que brotaba de Estado, de nación. Entonces, en ese otro trabajo, no solo aparece trabajo el tema del río Dajabón, y en qué momento empieza a cambiar el nombre y empieza a llamársele masacre, y qué tiempo dura ese proceso para que el dominicano vaya asimilando o incorporando el nombre de masacre. Dura más de 100 años, porque mucha gente ha pensado, y todavía hay quien lo piensa, que el nombre de masacre para el río viene por lo que ocurrió en 1937, y eso es incorrecto. Ya en 1516 se publica oficialmente un mapa de la isla por Pedro Martí de Anglería, y el río es Dajabón. Pero incluso en 1511, que estamos hablando de ¿cuántos años? De 16 años que llega Colón aquí, ya se publica el mapa con río Dajabón, aunque se publica sin la autorización de su autor, que es Pedro Martí de Anglería. Entonces yo trabajo toda esa parte, porque la investigación tú vas encontrando elementos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene una historia. Y es a partir del 21 de enero de 1891, de 1691, cuando se produce un hecho de confrontación entre el elemento criollo que está aquí y el francés que está de aquel lado. Haití no existe. Haití no existe. Allá están los franceses. Y se da una confrontación militar, porque los franceses incursionaron de este lado y mataron a todo el elemento criollo que encontraron en el camino hasta llegar a Santiago. Y luego, en represalia o en retaliación, el elemento criollo se organiza desde Santo Domingo, La Vega. Aunque éramos colonia todavía, se pide refuerzo a Puerto Rico y a Cuba, y se arremete contra el elemento francés que está de aquel lado, e incursiona el elemento criollo hacia aquel lado del río Dajabón, y acaba con todo lo que encontró de francés por allí. Es decir, que lo del nombre de río el nombre de masacre para el río es anterior a la existencia de Haití como nación. Haití nace en 1804, formalmente. Entonces, recojo toda esa parte, y luego ahí mismo en ese libro entro en la historia del pueblo como tal, cómo va surgiendo el pueblo, la primera iglesia o parroquia, cómo se van asentando allí los primeros pobladores, en función de que allí se desarrolló el ganado vacuno. Entonces, fueron ateros, se asentaron allí en la gran sabana larga, lleva el nombre de sabana larga porque es un gran territorio llano, como el nombre lo indica, una sabana y muy extensa, y eran cazadores de vacas, de eso vivían. ¿Y cómo se portaba aquello? Era el cuero, la carne la botaban, como botaban la carne, mataban 200 vacas en un ratico para coger el cuero. Los perros se desarrollaron allí también inmensamente, luego hubo que matar perros en cantidad. Entonces, transportaban esos cueros por el río Dajabón a Manzanillo, que había el puerto. Es decir, el río Dajabón era navegable. Tú vas encontrando muchos elementos en la medida en que vas desentrañando páginas de la historia, que va buscando un dato por aquí, un dato por allí. Entonces, cuando tú te encuentras en un autor que dice que esa mercancía de la comuna de Dajabón
la llevaban a Manzanillo para su exportación por el río Dajabón. ¿Qué te dice? Que el río era navegable. No para un barco, por supuesto que no, pero para un tipo de transporte que podía ser una barcaza hecha con tronco yo diría que de mata de coco o de palma o de algún otro árbol, lo amarraban con algún babuco o soga, ¿no? Ya la soga se conocía, y transportaban por el río hasta Manzanillo la carga. Primero era de cuero de vaca, luego se agregó el café, se agregó el cacao, transportado por el río Dajabón. Te da una idea de lo que llovía para ese entonces, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, aquí, que el río Dajabón era permanentemente como una creciente, a tal punto que se podían transportar los productos agrícolas y los cueros de las reses por el río hasta Manzanillo. Luego entro al siglo XIX, al siglo XX, con todo el tema del desarrollo de la educación, las escuelas y todo esto. Entonces, ese es otro tomo, Juan Francisco. Finalmente hay un tomo de los 3 que se publicaron que recoge semblanza o biografía de dajaboneros muy distinguidos en términos académicos, en términos docentes, algunos incluso de científicos. El caso de Patria Rivas, inmunogenetista, la dueña del laboratorio Patria Rivas, de Dajabón, o Valentina Peguero, gran historiadora, gran maestra, gran escritora, gran feminista, gran revolucionaria, Valentina Peguero. Su libro de texto de historia, Visión General de la Historia Dominicana, fue un libro de texto usado en la secundaria en todo el país. Y para que un historiador llegue a producir un texto que sea usado como material docente, hay que ver la estatura de ese historiador, ¿no? De ese investigador, de ese escritor. Entonces, bueno, están esos 3 libros, Juan Francisco. Vendrán otros para cubrir otras áreas de la historia de Dajabón, como el tema de la cultura, el tema de la música, ¿verdad? Entonces, bueno, en esos afanes estamos. Por supuesto, si el dajabonero conoce esta historia y el neivero la suya, el sanjuanero la propia, igual que el de Elías Piña, o el de Barahona, o el de Pedernales, vamos a ir amando cada vez más a nuestra tierra y nuestra patria chica, y eso nos enlaza con la gran patria que es la nación dominicana. Hay muchas personas en línea, Alfonso, Aristóteles Ponserrate, Jacinto Ascensión, Félix de los Santos, pero dice Jaime Meléndez que vos has hecho una exposición excelente acerca de la historia de Dajabón. Hace mucho que Jaime no se conectaba y agradecemos que esté ahí. Alfonso me ha dicho muchas veces que Aristóteles Ponserrate tiene 47 años haciendo teatro, que es una figura muy respetada aquí y en Dajabón. ¿Qué posibilidad hay? Porque yo sé que Alfonso no lo va a hacer, que a través de Ponserrate se pueda hacer un movimiento en Dajabón para que los profesores en Dajabón comiencen a asignar estos libros como texto de consulta a sus estudiantes. Nosotros insistimos que un punto, una provincia del país en donde se debe templar la cultura es en Dajabón, porque Dajabón es un punto que está permanentemente amenazado. Ahora mismo hay llamado a paro por allá, de aquel lado, y los mayores conflictos son allí, dijimos nosotros ayer y lo repetimos hoy. Es un punto interesante. El mayor comercio que se hace entre República Dominicana y Haití es por Dajabón. Donde se mueve el dinero es que hay mayores conflictos. De manera que somos de opinión que la gente de la cultura de Dajabón debe iniciar un proceso de promoción de estos libros para que se conozcan en Dajabón más que en cualquier otro punto. Muchas gracias, Juan Francisco. Quiero agradecer a don Jacinto Ascensión el trabajo que hizo en la moderación como maestro de ceremonia en el acto del viernes. Muchas gracias, don Jacinto.
a Ponserrate, muchas gracias por sus palabras en el acto también, a Jaime Meléndez por su trabajo como diseñador y la paciencia que tiene para tolerarme. Hay quienes dicen que Jaime es una persona difícil, pero quizás yo sea mucho más difícil que Jaime, pero entonces Jaime y yo nos entendemos. Cuando él ve que me sale a mí lo difícil, él se tranquiliza, y cuando a él le sale lo muy difícil, yo me tranquilizo. Y entonces ustedes saben negociar, están como las grandes potencias que no han tirado la bomba que cabe el mundo porque ellos negocian. Jaime y yo somos más que amigos, hermanos. Y yo siempre le digo a Jaime que a él y a Leo Otén nadie lo mandó a tenerme como amigo, que en consecuencia tienen que sufrirme y quererme sufriendo. Y así lo han decidido los dos, tanto Jaime como Leo. Jaime, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño y el amor que pone, el empeño que pone para que los trabajos que hacemos salgan muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Bueno, Alfonso, podemos ir a una pausa, Alfonso, si desea. Pero antes, Ponserrate tiene a mano el libro Dajabón, Memoria Literaria, y buscó enseguida los poemas que yo trabajo ahí del padre Arturo Pérez de Soba, y nos comparte ahí un verso rápido. Él cita del padre Soba: mi cantar al bohío con peluca de cana, que la tiña y la peina con la lluvia y el viento. Es una alusión de cómo el padre Arturo Pérez de Soba ve los bohíos pobres que teníamos en Dajabón, que eran tablas de palma con cana, y entonces él así lo dice en ese lenguaje precioso que es la poesía: mi cantar al bohío con peluca de cana, que la tiñe y la peina con la lluvia y el viento. Una poesía extraordinaria de esa nimiedad de la cotidianidad o de la vida misma del pueblo de Dajabón, como el padre Arturo Pérez de Soba hizo verso. Pero lo propio hizo cuando estuvo en Higüey, o cuando estuvo aquí en Santo Domingo, o cuando estuvo en Jaina o en Baní. Lo cantó. El padre Arturo Pérez de Soba cantaba la cotidianidad. Son 6 libros maravillosos los que él publicó aquí en Santo Domingo. Y es posible que se quedaran sin ver la luz 2, 3 o 4 libros más, porque uno siempre está escribiendo, pero no siempre está publicando, porque a veces no siempre aparecen los molongos para publicar, o uno piensa que ese trabajo no está concluido, no está revisado para la publicación, y de repente llega la parca y nos lleva de viaje para no volver. A la pausa, Natanael. Yo le voy a hacer una pregunta a los de Jaboneros, que si ellos quieren no me la contesten, pero en algún momento que ellos expliquen cuál ha sido mayor el aporte del padre Pérez y del padre Espada, que estaba en la publicación de los libros de Alfonso. Pero no podemos ir a la pausa. Si quiere volvemos con la actualidad, Alfonso. Pausamos, Natanael. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.